Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal de Derechos Humanos. Me da mucho gusto tenerlos de vuelta. En este video continuaremos con el análisis de la evolución histórica del concepto de derechos humanos. El día de hoy expondremos la perspectiva de los derechos humanos desde la Ilustración, la Revolución Americana de 1776 y otra etapa que sé que les resultará muy interesante. Comencemos. La Ilustración, también conocida como el Siglo de las Luces, fue un movimiento intelectual del siglo XVIII que transformó radicalmente el pensamiento occidental. Filósofos como John Locke, Rousseau, Voltaire, Montesquieu e Immanuel Kant defendieron la supremacía de la razón, la libertad individual y la igualdad entre los seres humanos como principios universales. En ese sentido, uno de los pilares del pensamiento ilustrado fue la idea de que todos los seres humanos poseen derechos naturales inalienables, que no dependen de la voluntad de un monarca ni de ninguna autoridad religiosa. Estos derechos, a la vida, la libertad y la propiedad, debían estar protegidos por leyes justas y gobiernos que surgieran del consentimiento de los gobernados. Asimismo, el contrato social, propuesto por Rousseau, y la separación de poderes, planteada por Montesquieu, fueron conceptos clave para las futuras democracias modernas. Además, la Ilustración promovió la libertad de expresión, la educación universal, la tolerancia religiosa y el fin de la esclavitud, por lo que este pensamiento no solo se desarrolló en el plano filosófico, sino que inspiró transformaciones políticas concretas como la Revolución Americana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789. Ambos acontecimientos tradujeron los principios ilustrados en declaraciones de derechos que influirían en el desarrollo del constitucionalismo y del derecho internacional de los derechos humanos. Aunque el movimiento ilustrado tuvo limitaciones, por ejemplo, la exclusión inicial de las mujeres y de las colonias, su impacto fue decisivo. La Ilustración sentó las bases del paradigma moderno de los derechos humanos, racional, laico, igualitario y centrado en la dignidad individual como fundamento del orden político y social. La Revolución Americana marcó un hito en la historia de los derechos humanos al proclamar la independencia de las 13 colonias británicas y sentar las bases de un nuevo sistema político fundado en la libertad, la igualdad y el gobierno representativo. Inspirada en las ideas ilustradas de John Locke y Montesquieu, esta revolución no solo buscaba la separación del dominio británico, sino también la creación de una sociedad regida por principios universales. En 1776, el Congreso Continental adoptó la Declaración de Independencia, redactada principalmente por Thomas Jefferson, en la que se afirmaba que todos los hombres son creados iguales y están dotados de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esta declaración representó una afirmación histórica del derecho de los pueblos a rebelarse contra la opresión y construir gobiernos basados en el consentimiento popular. Posteriormente, la Constitución de Estados Unidos de 1787 y la Carta de Derechos, el Bill of Rights, de 1791, consolidaron este enfoque al garantizar derechos civiles y políticos como la libertad de expresión, de religión, de prensa, el derecho al debido proceso legal y la protección frente a castigos crueles e inusuales. Si bien estas garantías se aplicaron inicialmente solo a una parte de la población, excluyendo a mujeres, pueblos indígenas y personas esclavizadas, los principios establecidos sirvieron de referente para futuras luchas por la ampliación y universalización de los derechos. La Revolución Americana no solo influyó en la historia de Estados Unidos, sino también en los procesos emancipatorios de otras naciones, al establecer que los derechos humanos son una base legítima para la organización del poder político. Su legado permanece como uno de los primeros intentos modernos de traducir los ideales ilustrados en instituciones jurídicas y políticas concretas. La Revolución Francesa fue un acontecimiento crucial que consolidó el vínculo entre los derechos humanos y transformación política, inspirada en los ideales de la Ilustración y en parte de la Revolución Americana. La rebelión del pueblo francés contra el antiguo régimen marcó el inicio de una nueva era en Europa, basada en la soberanía popular, la igualdad ante la ley y la libertad individual. Uno de sus legados más importantes fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada en agosto de 1789. Este documento, redactada por la Asamblea Nacional Constituyente, reconocía que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, consagrando principios fundamentales como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y el derecho a la propiedad. La declaración afirmaba que el objeto de toda asociación política
es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Aunque no incluía a mujeres ni esclavos, su impacto fue enorme. Se convirtió en el modelo para futuras declaraciones constitucionales y se considera uno de los pilares fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos. La Revolución Francesa también trajo reformas profundas: abolición de los privilegios feudales, secularización del Estado, expansión de la educación pública y acceso más equitativo a la justicia. Sin embargo, también dio lugar a periodos de violencia, como el Reinado del Terror, lo que mostró los riesgos de la instrumentalización del poder en nombre de los derechos. A pesar de sus condiciones, la Revolución Francesa cimentó la idea de que los derechos humanos son universales, indivisibles y esenciales para cualquier forma legítima de gobierno. Su legado continúa influyendo en los movimientos democráticos y en la arquitectura de los sistemas de protección de derechos actuales. Comprender la historia de los derechos humanos es más que aprender fechas y nombres. Es entender las luchas, los sacrificios y la evolución de nuestra conciencia como sociedad. Nos recuerda la fragilidad de estos derechos y la constante necesidad de protegerlos. No olvidemos de dónde venimos para saber hacia dónde ir. Te espero en el siguiente video. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique nuestra siguiente entrega. Muchísimas gracias.